Hola, ¿qué tal, querida escuche? Soy Carlos Rivas Reyes. Fíjate que esta ocasión me siento particularmente contento por dos razones. La primera, porque voy a tener la oportunidad de compartir contigo uno de los relatos, uno de los cuentos que más me han gustado a mí en lo personal, más me han emocionado al momento de irlo escribiendo. Va a ser una historia desde mi punto de vista, desde luego tú, estimado escuche, tendrás la última palabra. Es una historia romántica, es la historia, entre comillas, de un amor prohibido que tiene algunas partes trágicas, pero que a la vez tiene otras partes muy ocurrentes, muy bonitas, en que de repente se va a hablar de axiología, de filosofía. Se van a hablar los personajes sobre qué es el amor. Se van a dar buenos agarrones dialécticos a nivel de discusión. Vamos a narrar mi invitada de hoy, Leti, de quien voy a hablar ahorita en un momento, y yo. Vamos a narrar algunos breves episodios en que tú como escuche seguramente quedarás convencido de que la relación amorosa entre los personajes centrales de mi narración es de esas que mucha gente quisiera tener y que sin embargo muchas veces por ciertos prejuicios culturales de entrada muchos sectores de la sociedad consideran como prohibitiva esa clase de relación sentimental entre la gente, dice, un hombre mayor y una joven. No tan jovencita como para ser menor de edad, lo adelanto. Simplemente una joven. Entonces, como podrás sentirlo, escuche, yo de verdad estoy muy contento, muy ilusionado. Desde hace mucho tiempo quería yo conseguir una, una mujer idónea para que me auxilie en la lectura a dos voces, como le doy en llamar, de este texto que espero que sea muy de tu agrado. Comienzo por dar el título de mi relato. El título es El amor de Abelardo y Eloísa. El amor de Everardo, perdón, corrijo. El amor de Abelardo y Eloísa en tiempos de COVID. Pero mucha atención por favor. Ese es el título, por así decirlo, original. ¿Por qué original? Porque entró en materia. Yo hablo de Abelardo y Eloísa. Entre ustedes, queridos escuches, habrá quienes hayan oído hablar de estos personajes históricos. Es, fue un caso real de un amor tan intenso como trágico durante la Edad Media entre estos dos personajes, Abelardo y Eloísa. Sin embargo, yo no voy a narrar cómo creo que fue la relación entre ellos dos. No. Voy a recurrir a lo que en literatura se llama paráfrasis. ¿Sí? Eh, para terminar de redondear estos dos elementos fundamentales previos a la lectura del texto, voy a decir en resumen cómo fue la historia de Abelardo y Eloísa. Fueron dos jóvenes amantes que en un contexto religioso se amaron intensamente y a escondidas, pero que al ser descubiertos los obligaron a separarse y cambiar de vida para más tarde construir otra forma de relación. Pero aquí, bueno, quiero particularizar un detalle. Eh, hay cierto, hubo cierto pariente de Eloísa que se encargó de malograr esta muy bonita relación amorosa, dándole un final trágico a la historia. Él se las ingenió pues para dar muerte
a Abelardo, ¿sí? Esto sí creo que es importante que lo sepas, porque en mi texto no voy a contar tal cual los pormenores de esa historia. Esos pormenores, algunos historiadores, incluso por ahí algún escritor, pues se ha tomado la libertad de recrearlo en ciertos libros. No es esa mi intención. Lo que voy a hacer es hacer una paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Con palitos y bolitas, una paráfrasis. Bueno, primero doy una definición sencilla en el contexto literario de lo que es una paráfrasis. Consiste en explicar o exponer un tema con diferentes palabras, conservando la idea principal y el mismo sentido. Con palitos y bolitas, cuando uno como autor, como escritor, hace una paráfrasis, lo que hace es abordar un tema, una historia que ocurre en, vamos a decirlo así, ¿no? En una época distinta a la que me ha tocado vivir, en este caso, pues los albores del siglo XXI, y esa historia yo la traslado a mi propia época con algunas pequeñas variantes. Pero lo fundamental es que uno no se aparte del eje rector de la historia. Uno le puede dar algunas variantes, puede edulcorar la historia, ya sea agregando algunos aspectos o, por qué no, suprimiendo alguno que el escritor no considere importante. Pero lo importante de una paráfrasis es que, sobre todo cuando el lector sabe, o en este caso el escuche, sabe que es una paráfrasis lo que va a escuchar, aquí lo bonito es que el oyente conozca la historia original. Y entonces, a la hora de escuchar ya el texto del autor, en este caso de su servidor, se tome la molestia de decir, a ver, voy a ver en qué partes coincide, en cuáles no, con la historia original. Y el reto de uno como autor, pues es que la historia te parezca tan interesante como la historia original. Entonces, ya para cerrar esta breve introducción, eh, vamos, mi invitada del día de hoy y yo, vamos a dramatizar la lectura de este texto que yo escribí a dos voces, donde narro una historia de amor entre, esto lo adelanto de una vez, entre un profesor de filosofía y una alumna muy especial. Creo que no tengo nada más que decir. Una vez que se proceda a la lectura del texto, desde luego tú escuche, tendrás la última palabra para juzgar si te parece un texto del que valió la pena que le hayas dedicado, pues quizá más o menos, ¿verdad? Quizá unos 3/4 de hora, 50 minutos de tu atención. Y sí quiero adelantar, porque eso tiene para mí un significado muy especial, que el mero cierre de mi texto va a ser un poema que de verdad lo digo con la mano en el corazón. Cuando yo terminé de escribirlo, le di yo a mi poder superior las gracias, porque es el poema que más me ha gustado de todos cuanto he escrito. No me toca a mí juzgar si soy un escritor maleta, regular, mediocre, bueno, muy bueno, eso no lo sé, eso siempre lo dicen los demás, pero a mí en lo personal ese poema me dejó muy satisfecho y por eso con una gran emoción voy a compartirlo contigo, querido escuche, como cierre del texto que voy a leer en compañía de mi invitada de hoy, eh, Leti, ¿verdad? Aquí está conmigo Leticia. Voy a dar oportunidad a que pues, se presente ella misma y procedamos a la lectura del texto. ¿Qué tal, Leti? Qué gusto tenerte aquí. Pues, por favor, preséntate tú con nuestros escuches. Claro que sí, muchas gracias por la invitación primero, Carlos, pues, no sé si apoyarte o bueno, más bien el honor es para mí que me hayas invitado a participar en esto. Uh -huh. Y me llamo Leticia, soy técnico en urgencias médicas y llevo pues ya 14 años en esta labor. Oye, Leti, mira, ahorita qué bonito estás comentando. Esta actividad a la que te dedicas, hasta donde yo sé, es una actividad muy llena de altruismo, muy lleno de, diría yo, de empatía por el dolor, por el sufrimiento ajeno.
Entonces, te agradecería muchísimo en nombre de nuestros escuchas, si en forma breve, ¿verdad? Sencilla, por favor nos comentas en qué consiste tu actividad, por favor. Sí, bueno, pues como el nombre lo dice, atendemos urgencias médicas. Nuestra labor es hacer todo lo necesario porque la persona a la que estamos, en este caso, bueno, les llamamos pacientes, pero pues son personas, las vamos a trasladar a un hospital, pero en ese inter, pues es brindarle la atención necesaria para que llegue en las mejores condiciones al hospital que lo va a recibir y ahí pues ya recibirá otro tipo de atención. Pues atendemos desde personas que por alguna complicación de alguna enfermedad hasta personas que han tenido algún accidente, o sea, lo que normalmente le llamamos trauma. Correcto, Leti. Oye, pues muchas gracias porque esta actividad, lo digo brevemente, no todo mundo ha oído hablar de ella y sin embargo creo que todos debiéramos estar enterados de no solo de la nobleza y la importancia de que haya esa actividad, sino que todos debemos saber en qué consiste para cuando, digo, llega a ser necesario recurrir a alguien de ustedes, pues que uno tenga ya herramientas de juicio necesarias, ¿verdad? Sí. Por eso te lo agradezco mucho, ¿eh? Bueno. Gracias. Ok, querida escuche, pues ahora sí, no se diga más. A continuación, vamos a compartir contigo el contenido de mi texto, que, repito, la historia original es el amor de Abelardo y Eloísa en tiempos de COVID, pero hago yo una pequeña aclaración. Como se trata de una paráfrasis, me tomé la libertad de, en vez de llamar Abelardo a mi personaje, que fuera muy obvia la alusión a este monje de la Edad Media, el personaje de mi texto se llama Everardo, por lo cual, pues el título, digámoslo así, actualizado, va a ser El amor de Everardo y Eloísa en tiempos de COVID, pero tú como escucha ya tienes perfectamente claro que voy a dar muchas herramientas a ti como escuche para que vayas captando que en realidad no es sino la historia de Abelardo y Eloísa que vivieron un trágico amor durante la Edad Media. El título de mi relato es El amor de Everardo y Eloísa en tiempos del COVID. Esta es la historia del último encuentro erótico que Everardo y Eloísa tuvieron en la época más crítica por cuanto a número de muertes a causa del coronavirus y que seguramente quedará registrado como uno de los más conmovedores que haya habido en la historia de las pandemias. Se conocieron en la Facultad de Filosofía. Él llevaba 7 años como profesor de la materia de axiología. Ella formaba parte de uno de los grupos a los que el profesor Everardo impartía clase con una gran enjundia y siempre gustoso de propiciar sabrosas polémicas entre sus alumnos acerca de temas específicos vinculados con el tópico general de los valores. Una vez, por ejemplo, tras haber agotado el cuatrimestre anterior el tema de qué son los valores y qué criterios filosóficos se pueden escoger para crear una justa escala de los mismos, cuando comenzó el nuevo cuatrimestre, les dijo que sería lectura obligada el libro El miedo a la libertad de Erich Fromm, pues, según le señaló el tercer día de clases, la libertad y la responsabilidad no solo son dos valores correlativos en el contexto de las relaciones interpersonales, sino que son las mamás de los pollitos, es decir, el punto de arranque de todos los demás valores humanos, y el libro que les acabo de indicar de Erich Fromm es el papá de todas las obras que se han escrito acerca de los valores, por encima de cualquier trabajo sobre el tema de David Hume, de Kant o del propio Max Scheler, aunque tal afirmación me siga costando la animadversión de mis colegas en esta universidad. Al final del cuatrimestre, jóvenes, debatiremos el contenido del libro y espero convencerlos entonces de que Erich Fromm, si bien es uno de los principales exponentes de la Escuela de Frankfurt, injustamente fue y ha sido más reconocido en el mundo como psicoanalista y psicólogo social que como filósofo humanista. Algo inadmisible
pues en realidad ha sido uno de los filósofos más iluminados del siglo XX. Bueno, para decirlo con claridad, tocante al tema de los valores, para mí, él es el sumum del quehacer axiológico de los últimos 100 años. En otra ocasión, a propósito de Friedrich Nietzsche, inició el debate de esa clase preguntando: a ver, mis queridos párvulos, así se refería con frecuencia a sus estudiantes. Si partiéramos de dar por válida la célebre frase atribuida a Nietzsche, Dios ha muerto, ¿sería posible seguir considerando a la caridad como un valor religioso? Esa vez, después de clase, Eloísa se acercó y le hizo plática a su profesor en la cafetería de la facultad y le preguntó si ya había visto la película El caballo de Turín, del director húngaro Béla Tarr. Un poco intrigado por saber cómo una joven de apenas 20 años, aún siendo estudiante de filosofía, lo abordaba así, directo, con una pregunta tan peculiar, dado el filme sui generis a que hacía referencia, le respondió: no solo la he visto en 2 ocasiones, sino que también la cinta que yo tenía y que me había costado tanto trabajo conseguir, brilla hoy día por su ausencia en mi pequeña filmoteca, porque cometí el pecado de prestarla a alguien que se le olvidó que los préstamos son con P de pero me lo devuelves, ¿eh? Lástima, porque es una película señera, sin duda alguna, y en YouTube solo puede uno encontrar el tráiler y algunos fragmentos. No me diga eso, profesor. ¿Qué cree? Entre las joyitas cinematográficas que heredé de mi adorado abuelo tras su fallecimiento, se encuentra ese filme, y la verdad es que me gustaría verlo por primera vez y discutirlo con alguien dispuesto a navegar conmigo por los vientos premonitorios de una hecatombe, que son las palabras con que condensó mi abuelo, como usted diría, profesor, la substancia del filme. ¿Está usted de acuerdo con que ese comentario de mi abuelo, profesor? Al parecer tu querido ancestro solía dar opiniones con precisión de cirujano, mi querida párvula. A mí en lo particular, lo que más me fascina de esa película es cómo el viento asume un rol tan protagónico y polisémico a la vez, como solo he visto en otra cinta, pero de cine silente, denominada precisamente The Wind, o El viento, de uno de mis directores favoritos de los años 20, Victor Sjöström. Cuando califica usted como silente al cine de los años 20, supongo que se refiere al cine mudo, ¿verdad? Así es, mi querida párvula. Lo que ocurre es que, en estricto sentido, esas películas no eran mudas, puesto que sí hablaban los personajes. Se pueden observar claramente las gesticulaciones de la boca. Lo que ocurre es que no los oye el espectador. Pero volviendo al tema del caballo de Turín, también destaca la carga simbólica del caballo, que es la piedra angular de esta fantástica película. Pues por su culpa ya estoy más intrigada que antes por conocer la trama de la película y lo del simbolismo que usted le imbuye al caballo. Entonces, ¿qué, profesor? ¿Acepta que veamos juntos la joyita que me heredó mi abuelo? Hay un problema, mi querida párvula. Dicen por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Tengo una reputación que cuidar en esta universidad y no me gustaría que... No siga, profesor. Ya imagino para dónde va. Por un lado, ya soy una mujer mayor de edad. Por otro, vivo sola en la casa que heredé de mi abuelo. Y además está lejos de aquí, por lo que nadie tiene que enterarse. Y en tercer lugar, invoco lo que en alguna clase compartió con nosotros sobre lo que para usted es la libertad. ¿Se acuerdan? Cuando nos dijo que desde su personal óptica... En ese instante, Eloísa elevó un poco la ceja derecha, abrió más los ojos, hizo una mueca como la que hacen algunos cuando se sienten dueños de la verdad absoluta
imitando la que hizo Everardo ese día cuando los asaeteó con la flecha de su contundente convicción de lo que para él es la libertad desde su personal óptica. Libertad es la capacidad de cada ente humano de definir su propia verdad responsable. Lo cité bien, ¿verdad, profesor? Un poco chiviado, Everardo asintió con la cabeza. Entonces, profesor, definamos juntos nuestra propia verdad acerca del filme, de manera responsable, claro. Mientras nuestras bocas sean una tumba, nadie tendrá por qué saber que juntos extraeremos la substancia del caballo de Turín, ¿o no, profesor? 2 semanas después de que juntos extrajeron la substancia del caballo de Turín, hubo la declaratoria oficial de que todos los planteles educativos del país cerrarían sus puertas por tiempo indefinido a causa de la pandemia del coronavirus. Aunque sabían que era una medida necesaria, la inmensa mayoría de los compañeros de Eloísa recibieron la noticia con tristeza, pues ya se habían acostumbrado a pasarla muy bien 2 veces por semana, participando en las dinámicas y en los candentes debates que organizaba su profesor Everardo, a quien pusieron el muy aristotélico mote de el peripatético, pues no sabía estarse quieto en clase. Siempre iba caminando de un lado a otro. Cuando se enteró del epíteto con que ya era conocido, les dijo en una ocasión que no era él quien así deambulaba, sino el espíritu chocarrero del sabio Aristóteles que lo poseía cada vez que le tocaba impartir clase. Asimismo, echarían de menos puntadas geniales que tenía su profesor, como la vez que llegó a clase cubierto con una túnica blanca a la usanza de los antiguos griegos y con una luenga barba postiza del mismo color, junto con una lámpara de esas de aceite que hoy día son piezas de museo. Esa vez la agitó varias veces con su mano izquierda, mientras caminaba parsimoniosamente por cada uno de los 3 espacios que había entre las 4 hileras de pupitres de los alumnos, diciendo que estaba en busca de alguien que en verdad fuese una persona totalmente honesta, durante la clase en que debatirían sobre si el valor de la honestidad es dable a alguna persona ejercitarlo al 100% a lo largo de toda su vida en el mundo moderno, sin que muera de soledad en el intento, como dijo esa vez el profesor Everardo a modo de colofón. A partir de aquella clase, los alumnos tuvieron muy claro qué es una lámpara de Diógenes. Así las cosas, la noche en que profesor y alumna extrajeron juntos el rico contenido del caballo de Turín, que hizo que él quedase impresionado con la enorme capacidad de análisis de Eloísa, Everardo comenzó a enamorarse de ella, cuando llevaron a cabo la propuesta que ésta le hizo recién que concluyó la película, de hornear unas papas y con el maridaje de uno de los mejores vinos que había en la cava, a la que con tanta dedicación había dado forma en vida su abuelo, degustarlas junto a la chimenea de la casa que encendió Everardo mientras Eloísa horneaba 2 papas rellenas de jamón con trozos de salmón, teniendo como trasfondo musical el de una tormenta de arena que grabó Eloísa en el desierto de Nubia, donde colindan Egipto y Sudán, no lejos de Abu Simbel, cuando su adorado abuelo la llevó a conocer los vestigios milenarios de la civilización egipcia como regalo de sus 15 años. De esta forma, querido profesor, podemos parafrasear la manera fantástica en que se juega durante el filme con los 4 elementos de Empédocles. Me refiero a la tierra, al agua, al fuego y al viento, cuya combinación, según el filósofo presocrático Empédocles de Agrigento, determinaba la existencia de todo cuanto hay en el universo, que usted, de acuerdo conmigo, que son los 4 puntos cardinales de la cinta. Esa noche llevaron a su culmen primero una deliciosa paráfrasis culinaria y acto seguido una no menos suculenta paráfrasis erótica de los vientos premonitorios de una hecatombe en que el abuelo de Eloísa había condensado en pocas palabras la substancia del filme. También a partir de esa noche, él ya no sería el profesor, ni ella la querida párvula, sino que serían simplemente Everardo y Eloísa.
Ya han transcurrido 3 meses de que el gobierno federal ordenó el cierre de todas las escuelas del país. Empezó a tomar forma la idea de probar con el plan de que los profesores de todos los niveles comenzaran a impartir clases a distancia. Una vez diseñados el plan y una estrategia global para arrancar dicha aventura pedagógica, se comenzó a difundir el plan de capacitación correspondiente para todo el profesorado de las escuelas, tanto públicas como privadas del país. Everardo asistía 3 veces por semana a su curso y 4 o 5 a la casa de Eloísa. Su ritual de convivencia comenzaba siempre con una pequeña disertación filosófica. Seguía con la degustación de una buena película y de unos exquisitos manjares que también su abuelo, su querido abuelo, había enseñado a Eloísa a preparar cuando era una adolescente, y el postre lo era un encuentro no de cuerpos, sino de almas en estado de trance, como solía decir Everardo reiteradamente. Los temas de disertación filosófica llegaron a ser varios y ricos para el debate en corto. A propuesta de Eloísa, alcanzaron a discutir, por ejemplo, si gozaba de mayor jerarquía axiológica el respeto como valor no tanto universal sino social, cuando una persona se abstenía de abrir y consumir una bolsa de frituras o bien hablar por el celular, aunque fuese bajito, durante una función de teatro, y qué decir de no bloquear un par de personas, comúnmente de enamorados, el paso de los demás por una escalera eléctrica, o bien responder «salud» cuando alguien estornuda. Ella opinó esa vez que era más importante decir «salud» cuando alguien estornuda, porque la significación cultural de esa expresión deriva de la creencia de que cuando quien está cerca de alguien que estornuda pronuncia esa palabra cuasi mágica, contribuye a que por la nariz de quien estornuda no salga arrojada la salud o incluso el alma de esa persona. O sea que, por ejemplo, desde esa óptica, le preguntó Everardo, aunque sea en el interior de un teatro, en plena función, si alguien estornuda y estando yo a su lado no le respondo con el generoso vocablo «salud», ¿sería yo juzgado tanto por quien estornuda como por el público como un hombre maleducado o sin valores? Como ha quedado dicho, Everardo solía lanzar ese tipo de dardos discursivos para propiciar la polémica. Sus alumnos, además de el peripatético, le aplicaban el epíteto de el incendiario, por su hábito de sembrar polémicas que a veces se le salían de las manos y no hallaba la manera de sofocar el incendio. Eloísa, lo único que le respondió fue: Esta vez tú ganas, pues tienes razón. Tiene una mayor carga axiológica. Tal término no satisfacía mucho que digamos a Everardo, pues consideraba que algunas conductas en sí no están dotadas de un mayor o menor contenido axiológico, sino solo de una mayor o menor jerarquía con respecto a un mismo valor, pero comprendía la intención de Eloísa al usarlo y no deseaba contrariarla en ese aspecto. No abrir ni consumir frituras o no hablar por el celular durante una función de teatro, y ya no digamos no bloquear el paso a través de una escalera eléctrica, que responder con un salud ante alguien que a lo mejor piense que cuando estornuda se le van a salir por la nariz las tripas de su alma, o que Belcebú se adueñará de lo más hondo de su ser. Y fíjate que ya estoy dudando si es o no un antivalor del respeto no contribuir respondiendo con un salud a que una persona no se le salga el don preciado de la vida o de la propia salud por la nariz cuando estornuda. Creo que no podría calificarse esa desatención como un antivalor, sino como una mera omisión que denote una simple falta de educación, y tal y como plantearse correctamente en tu pregunta, mi Eve. Everardo dibujó una sonrisa en su rostro, a la vez que clavaba su mirada en los labios turgentes de Eloísa, como invitándola a esculpir juntos un beso con sabor a un verso, tal cual día y noche se tocan, con labios frescos, ¿acaso? Versos ambos que acercan de lo que significa un verso,
escribió Everardo como parte de la segunda estrofa de un poema que elaboró hace unos años. Que rimara con el gran amor que fuera de toda duda ya los acompañaba a todos lados. De inmediato, soltando una carcajada, Eloísa abrazó con fuerza a Everardo y agregó: Además, en el caso que pones del bloqueo de las escaleras eléctricas, es más cachondo cuando el hombre se coloca en el escalón inferior frente a su compañera, la abraza fuerte por la cintura, fijando la mirada en sus ojos, y le regala un beso terso o fogoso, no importa, en que las lenguas se saborean la una a la otra durante pocos o muchos segundos, no importa, pues lo que importaría en ese caso, desde el punto de vista axiológico, es que los demás podrían avanzar a sus anchas por la maldita escalera sin que obstaculizaran ese beso eléctrico, como los muchos que nos hemos dado en las escaleras de nuestra plaza comercial favorita, ¿verdad, mi Eve? Ahora sí no se contuvo Everardo. Echó encima de ambos las dos sábanas de la cama, inmovilizó con su cuerpo el de Eloísa, le extendió los brazos, apretó con los suyos los dedos de su fuente de dicha y se dieron un beso que rimó de maravilla con su gran amor, con su gran ilusión de ser un día Everardo el sol y ella la luna, unidos por un fuego de rosas. Algo que siempre sedujo a Everardo de Eloísa era la frescura y la espontaneidad de sus ideas. También que era ocurrente y que su manera de filosofar era acorde a la de una jovencita que en sus genes traía la firme obsesión de comerse el mundo a mordidas, aunque ella una vez lo corrigió cuando él le afirmó esto último, diciendo: No me quiero comer el mundo a mordidas, sino a carcajadas. soltando dos o tres como para rubricar su acerto. Siendo ambos creyentes en la existencia de un poder superior, en otra ocasión disertaron acerca de si Dios es omnipresente, es decir, si necesariamente está en todas partes y en todos los entes. Ella comenzó diciendo: En uno de los salmos del Antiguo Testamento se dice, por ejemplo, que si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, ahí estaría Dios presente, como también si me elevara en las alas del alba. Salmo 139, versículos 7 al 10. Y no es que crea a pie juntillas lo que la Biblia, en este caso a través de los salmos, diga acerca de Dios, sino que estoy convencida de que ese par de bellas metáforas expresan lo que yo quisiera decir acerca del tema. Mas no soy poeta como tú, mi Eve, que cuando creas versos, construyes palabras permeadas con un toque de belleza y líricas por naturaleza. Everardo caviló un instante lo que dijo su mujercita hermosa, como ya en ese momento solía decirle de cariño, y señaló: Gracias por considerar a mis versos líricos por naturaleza. Tú también para mí eres como una fantástica lira, a la que sabiendo pulsar sus cuerdas con la sensibilidad adecuada, se le pueden arrancar melodías de amor tan hermosas como tus piernas cuando las cruzas cual trozos de enredadera, tan lisonjeantes al oído como el timbre de tu candor, y tan seductoras como tu cabello de tupidos ríos que estrangulan mis suspiros, cuando se los beso escanciando en ellos el vino del amor que siento por ti entre el amanecer y el anochecer de cada día. Y dicho y hecho, mientras tal decía, Everardo escanció en los cabellos de Eloísa lo que quedaba de la segunda botella de vino Luigi Bosca Cabernet Sauvignon que habían extraído de la cava del abuelo y que degustaron esta vez solo, sin acompañarlo con alguno de los exquisitos manjares que el abuelo, el muy querido abuelo, había enseñado a preparar a Eloísa cuando era una adolescente. Quizá por eso andaban tan líricos esa noche. Y si yo te afirmara que tú eres Dios, prosiguió Everardo, pero que a la vez Dios es la naturaleza, al tiempo que las estrellas son Dios, pero que eso es tan cierto como que Dios soy yo,
Dijo esto último, chocando la botella de vino vacía en su pecho a la altura del corazón y alzando la cabeza en dirección a donde algunos creen que es la morada de Dios. ¿Qué opinarías al respecto? Pues que sería como aseverar que Dios es tanto el bien como el mal a la vez, ¿o no? Bueno, fíjate que ese caso sería interesante debatirlo con calma, pues tendríamos que considerar si partir de una postura maniquea en la que tuviéramos Dijo con voz de presentador de peleas de box y señalando con el brazo derecho extendido hacia la puerta de la recámara. en una esquina al bien y en Señala- la otra Señalando con el brazo izquierdo hacia la puerta del baño, al mal. O bien señaló tras hacer una breve pausa. de asumir que el mal no es sino la mera ausencia del bien. Estoy de acuerdo, salvo por un detalle importantísimo, señor referí. Le faltó decir a usted de cuántos kilos y cuántos gramos es el peso del bien y de cuántos el mal, pues para que fuera válido el combate, ambos tendrían que pertenecer a la misma categoría de entre los reglamentados por el Consejo Mundial de Boxeo. Puntualizó Eloísa con sorna y cubriendo su boca con las manos, a sabiendas de que lo que acababa de decir era como arrojar un ciento de hormigas a los pies de Berardo para que empezara a corretearla por toda la casa hasta cazarla justo cuando ella entrara en la recámara y esperara con avidez a su cazador tumbada en la cama, tal y como ocurrió en efecto. Una vez que hicieron el amor, cual par de demonios de Tasmania, todavía recostados en la cama, Everardo dijo al percatarse de que su mujercita hermosa tenía la mirada clavada en el techo. ¿En qué piensas? Me quedé intrigada con la idea de que si tú o yo, o bien tú y yo somos Dios, entonces si alguien nos asesinara, ¿estaría privando de la vida a Dios? ¡Ah, qué hermosa eres sin duda! Le plantó un sonoro beso en la frente. Por eso me encantas y por eso estoy loco por ti. Un planteamiento similar lanza el famoso director Woody Allen en uno de sus filmes más pintorescos, Amor y Muerte, la última noche de Boris Grushenko. ¿Y lo tienes dentro de tu filmoteca? Ese y todos los filmes del genio neoyorquino. Ah, pues ya está. Lo traes pasado mañana para que le dediquemos la sesión de esa noche. Pero adelántame, ¿cuál es el planteamiento? Pues estoy intrigada. Ah, es un alegato de por qué el personaje que encarna Woody Allen no puede matar a otro personaje, aduciendo lo que tú muy bien señalas. Tras una pequeña pausa, le preguntó. ¿Cuántos cuatrimestres te han dado historia de las corrientes filosóficas? 2. Ahora la profesora Ekaterina nos está hablando acerca de la escolástica de Santo Tomás de Aquino. ¡Ay, Caterina! Buena profesora, por cierto, ¿eh? Ok. Quizá dentro de 2 cuatrimestres abordarán el tema del panteísmo de Baruch Spinoza. Para entonces, hallarás tú misma una respuesta satisfactoria a tan brillante cuestionamiento como el que acabas de hacer. Ahorita, por lo pronto, concédeme que yo sea tu Dios y que tú eres mi esclava, a quien tengo sometida en la cama con el látigo de mis encantos, ¿sale? La dialéctica hegeliana ponderada por Sartre en su credo existencialista, ¿eh? Qué chistosito me saliste. ¿Y por qué no mejor al revés? No sea que, si acepto, Simone de Beauvoir salga impulsada de su tumba por el resorte de su segundo sexo y te venga a jalar de las greñas por abusar de una mujer tan joven, bella e inocente como yo, mi Eve. Tienes razón. No quisiera toparme con el fantasma de Simón y que me reclamara por qué no te he prestado para que lo leas su libro La mujer rota. ¿Y por qué no me lo has prestado, pillín? Ah, pues por la simple razón de que no quiero que te hagas más feminista de lo que ya eres. No me conviene. Lo dijo de broma, aunque a Eloísa le picó el gusanito de la curiosidad. Vas a ver, mi adorado ególatra. ¿Qué?
¿Te damos miedo las feministas? No, en absoluto. Hablando en serio, las apoyo en sus tesis principales. Decir que hombres y mujeres gozamos de los mismos derechos, para mí es tan justo y elemental como el derecho legítimo de los animales a no ser tratados como cosas, sino como seres vivos que sienten igual que nosotros los seres humanos, y de paso a no ser considerados como mascotas, aquellos que viven con una persona o con una familia, sino como auténticos animalitos de compañía. Pero para no salirme del tema, y ya que me estás acorralando para que te dé mi postura clara acerca del feminismo, te reitero que estoy de acuerdo con ustedes en todo, salvo en una cosa. Con sus dos manos colocadas sobre el cuello del pobre Berardo, Eloísa le dijo: ¿Ah, sí? A ver, que se infle como un globo su parte de macho que todos los hombres llevan dentro, señor filósofo, pero cuidado con lo que diga, pues no sea que ya no le permita degustar los bocadillos que aún nos quedan y que lo traen loco, pues se los preparé con todo el amor del mundo. No, 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 tranquila, mi bella domadora, tranquila. Lo único que quiero opinar es algo en que sé que hasta la gran chiapaneca Rosario Castellanos me daría la razón, que tanto la causa como la solución del problema del machismo están anidados en ustedes las mujeres. Los hombres que comulgan con el machismo no son sino la consecuencia directa de cómo desde tiempos ancestrales los padres y, ojo, sobre todo las mamás, han educado no solo a los hijos, sino también a sus hijas por cuanto a los roles, derechos y deberes que les asignan desde su infancia, sobre todo en las sociedades donde el machismo es una impronta tatuada en los rasgos que definen al grupo social de que se trate. ¿Me comprendes? He ahí la causa del problema. Y por cuanto a la solución, perdóname, pero también está en ustedes el remedio. Tan simple como que, por ejemplo, en tratándose de las mujeres adultas y refiriéndome al problema de la violencia de pareja que padecen muchas, la solución desde mi personal óptica es sencilla. Si desde el primer día de comenzar su relación amorosa con X hombre le dice con firmeza y sin rodeos algo así como: mira, mi príncipe azul, en este instante no tienes idea de cuánto te empiezo a querer, ni de cuánto te empiezo a desear, ni de cuánto sé que tarde o temprano estaré dispuesta a hacer por ti mi bizcochito adorado. De veras, no lo sabes. Suertudote. Te iré regalando todo eso y te consentiré, y te apoyaré, y te complaceré en casi todo lo que me pidas, condenado suertudo. Nada más eso sí, mi príncipe adorado, mi osito querido, mi bebé hermoso. Te hago una sola advertencia. En ese momento, Abelardo dirigió a Eloísa una mirada con punta de diamante, de esas que aniquilan cualquier cosa que se les ponga enfrente, muy metido en su papel de mujer que está haciendo al mismo tiempo una declaratoria de amor y de guerra. Con una sola vez, óyelo bien, una sola vez, que me pongas una mano encima o pretendas gritonearme por la razón que sea, óyelo bien. Acompañado de un tronido de dedos que hizo Everardo con su mano derecha, Ese día me iría de tu vida, daría por terminada ipso facto, bueno, para que me entiendas, de inmediato, la relación. Y si fuera el caso, te denunciaría también ipso facto ante la autoridad correspondiente. ¿Me comprendes, bebé? Pero mientras me respetes y me hagas sentir querida, no tienes idea de cuántas cositas ricas pienso ofrecerte siempre. órale con mi Eve, me dejas patidifusa y suena buenísima tu propuesta. Sigo siendo toda oídos. Claro, para que todas las mujeres del mundo estuvieran en condiciones de iniciar sus relaciones de pareja, echándose un mini discurso como el que me acabo de aventar, se tendrían que cumplir una serie de presupuestos, tales como contar con una buena autoestima, no ser borregas en el sentido de ya adultas, ser tal y como las eduquen sus padres y la sociedad, sino seres pensantes, capaces de tomar decisiones propias.
Y aquí viene lo más importante, mujercita hermosa. Ser independientes económicamente. Esto último, vaya que es desde mi personal óptica el presupuesto más difícil de cubrir por muchas razones. Pero perdóname de veras. En general sigue siendo válido el principio social y económico que a la letra dice el que paga manda, ya que en cualquier noviazgo, concubinato o matrimonio en que el hombre trae latente la tendencia a ser machista, perdón que lo afirme con contundencia, pero si él es el eje rector de la economía en la realidad cotidiana de la vida de pareja, lo asume como una manera de comprar la libertad de la mujer, que él considera su mujer. Y ahí tienes cómo y por qué el hombre que es machista poco a poco va sometiendo a su compañera hasta que en algunas ocasiones la convierte en una figura de plastilina que tiene a su merced y que para colmo de todas las injusticias la termina desvalorando y comienza a verla tan solo como una más de sus posesiones o trofeos. Y si a esto agregamos que los primeros dos presupuestos que mencioné no son fáciles de cubrir, pues las mujeres dependen muchísimo de que se saquen la lotería con tener unos padres que así lo asuman, es decir, que eduquen a su hija de tal manera que poco a poco vaya construyendo una sólida autoestima que no sea sumisa con nadie, ni con sus propios padres, sino una caña pensante, retomando un concepto de Blas Pascal, un ser humano capaz de cuestionar, pero eso sí, siempre con argumentos y no solo con atavismos irracionales o con berrinches, a veces más patéticos que los que hace un bebé cualquier cosa que le parezca injusta. Ahí tienes por qué es un tema simple y a la vez complejo el del machismo y la violencia que en general sufren la mayoría de las mujeres de modo prevalente en algunas regiones del mundo. Y en el caso de las mujeres que no se sacan la lotería con tener unos padres como los que acabo de mencionar, desafortunadamente depende de su propia carga genética y de sus circunstancias de autoformación como mujer que consiga tener tatuados en su perfil de personalidad aquellos tres presupuestos que la llevarían a ser desde chica una mujer de esas que asustan a muchos hombres, machistas, claro está, que en muchísimas sociedades y culturas son la mayoría. ¿Para qué nos hacemos guajes? Everardo notó que estaba algo impertérrito el rostro de Eloísa tras haber concluido su mini ponencia. Con cierto temor, pero a la vez con un poco de optimismo, Everardo le preguntó si lo iba a castigar privándolo del privilegio de seguir degustando los exquisitos bocadillos que aún quedaban en el plato y que en verdad le fascinaban, o si por el contrario lo consentiría colocando ella misma con su boca uno de los bocadillos en la boca de él como premio por su discurso crítico en torno al tema del machismo. Previa petición que le hizo Eloísa de que le prestara algún libro que tuviera de Rosario Castellanos para poder conocer su postura a favor del feminismo, ella sostuvo con sus labios por la mitad uno de los 5 bocadillos que había en el plato y le ofreció la otra a Everardo, quien abrió levemente la boca y mordió con los dientes la mitad que se le ofrecía, la que conservó en su boca. Eloísa diluyóla lentamente, imaginando que era cierta parte del cuerpo de su otrora profesor, hoy el amor de su vida. 2 días después se enteraron por la radio en el carro que comenzaba a ser inquietante la falta de disponibilidad de camas para atender en hospitales, tanto públicos como privados, a los pacientes de COVID-19. En las calles se percibía un ambiente de tensión y desconcierto. Deambulaba gente que en su mayoría portaba cubrebocas y algunos hasta una cubierta protectora adicional, mas no faltaban quienes andaban sin cubrebocas, pues afirmaban que lo de la pandemia era un cuento de las autoridades para tener apanicada a la población. Fuera de su nido de amor, Everardo y Eloísa eran responsables y no solo usaban cubrebocas, sino que empleaban el KN95 de mucha mayor protección. ¿Tú sabes por qué se denomina KN95 a esta clase de cubrebocas?
preguntó Everardo, tocándose el suyo mientras descendían del vehículo. No tengo la menor idea. Ah, porque es de poco más de 95 micras el diámetro del coronavirus. Es por eso que esta clase de cubrebocas son garantía. Son los que emplea el personal médico de los hospitales. Ya no recuerdo qué tan chica es una micra. Lo que sí es muy grande es la incomodidad para respirar con ellos. Sin embargo, bien vale la pena el sacrificio con tal de salir tú y yo avantes de esta asquerosa pandemia para poder perpetuar nuestros encuentros amorosos, mi Eve consentida. Le respondió Eloísa, rodeándole con su brazo izquierdo la cintura mientras ingresaban a la casa. La casa de Eloísa era inmune a la tensión y al desconcierto de afuera. Cuando allí estaban, para ellos literalmente el mundo no existía, sino que era como un espejismo del que veían uno que otro reflejo con las sombras que se proyectaban en una de las paredes de la sala cuando Eloísa abría un rato las cortinas al llegar Everardo los días convenidos por la tarde para iniciar sus rituales amorosos. Por la noche se regodearon juntos viendo Amor y Muerte, la última noche de Boris Grushenko. Soltaron alguna carcajada en ciertos episodios de la cinta. No era para menos. ¿Quién puede contener la risa con cualesquiera de los filmes de Woody Allen de su primera etapa? Eloísa quedó francamente extasiada, no solo cuando por fin pudo ver el episodio panteísta del filme que le había reseñado Everardo 2 días antes, sino con la cinta en general y sobre todo porque, según le dijo a Everardo, Me declaro a partir de hoy súper fan del panteísmo. ¿quieres que te preste una edición comentada que tengo del libro donde Spinoza expone los puntos centrales de su postura filosófica, que por cierto le costó ser un perseguido religioso? Eloísa apenas si lo escuchó, pues mientras él hablaba y estando ambos desnudos, lo llevó corriendo y de la mano al vestidor que hay adjunto a la recámara. Una vez que llegaron, ella se perfumó el cabello, sacó del closet el potro y una vez que ella dejó caer su cuerpo en el maravilloso aparato, apenas pasaron unos segundos antes de que sintiera encima la humanidad de su Eve, que en cuanto aspiró el olor fresco de la cabellera de Eloísa, consiguió que despertara rápido su prominencia, misma que acomodó con suma facilidad en la abertura natural de su mujercita linda, y comenzó a ejecutar unos zigzagueos tan violentos como indicadores de que parecía como si juntos quisieran descubrir una manera panteísta de hacer el amor para patentarla y registrarla en el prontuario personal de las 1001 formas distintas de hacer el amor para evitar así la monotonía en la relación de pareja que venían redactando desde hacía unas semanas. El padre de Eloísa siempre fue una figura ausente en la vida de su única hija. A su madre le dio una vida de infierno, hasta que a raíz de un forcejeo que tuvieron durante la última de sus reiteradas discusiones maritales, la esposa rodó por las escaleras y murió a causa de una fractura de cráneo. Consiguió que el Ministerio Público determinara que la causa del accidente había sido un mero resbalón desafortunado de la víctima. Desde entonces, Eloísa no tenía noticias de él y su abuelo paterno asumió con agrado la responsabilidad de hacerse cargo de su crianza hasta hace un año, cuando falleció a causa del COVID-19, que por cierto las autoridades se negaron a asentar en el acta de defunción como la causa de su fallecimiento, circunstancia desgraciadamente común en el caso de quienes han fallecido de COVID-19 en sus hogares y no en un hospital, dado que de esa manera el gobierno consigue que la cifra oficial de muertos por COVID sea menor que la cantidad real. Ahora, muchos años después de haberla abandonado, se apersonó en casa de Eloísa su ilustre progenitor, su padre. ¿El motivo? Sugerirle que iniciaran juntos el trámite sucesorio a bienes del abuelo, quien ante el acto irresponsable de su hijo de abandonar a su suerte a la querida nieta, había entrado al quite de una manera que Eloísa siempre le reconoció y agradeció infinitamente.
La visita de su padre parecía en realidad oportunista y una manera de seguirle fastidiando la existencia, como si no fuera ya más que suficiente la serie de malos momentos que la hizo pasar de niña, cuando en su presencia incurría en actos tales de maltrato hacia la mamá, que en la pobre criatura propició un resentimiento hacia él, que con el tiempo se transformó en el peor sentimiento que pueda cobijar una hija por cualquiera de sus progenitores: la absoluta indiferencia. Cuando fue a visitarla a la casa que sin él saberlo ya era prácticamente de su hija, merced al testamento que hizo su abuelo poco antes de morir, en que la declaraba heredera universal de todos sus bienes, ella no le permitió siquiera cruzar el umbral de la puerta y le advirtió que si no se iba, pediría apoyo de una patrulla para que te larguen por la fuerza. Él se retiró, no sin antes decirle que estaba enterado de que andaba invitando con frecuencia a la casa a un hombre bastante mayor que ella, y que él como padre no iba a permitir que tal arribista la utilizara para seguramente sacarle partido a su nueva y relajada situación económica. Eloísa tomó la decisión de no enterar a Everardo de esa visita tan inesperada. 2 semanas después, tuvieron otro de sus inolvidables rituales, en el que filosofaron, como acto previo al cortejo hormonal desenfrenado, sobre un tema del que seguramente saldría candela pura: el amor. Ella, ella de inmediato sugirió que se concretaran a hablar sobre el amor de pareja, pues según ella había que ser pragmáticos, en el sentido de que el amor por un familiar o por un amigo o amiga para ellos era intrascendente, habida cuenta de que, dicho en sus propias palabras, Tú y yo somos una especie de lobos esteparios. aludiendo a una de las inmortales obras de Hermann Hesse. Solo nos tenemos el uno al otro para vivenciar el amor, pues nuestros vínculos afectivos con otras personas son casi inexistentes. Sentenció y agregó: A mí me gusta la distinción tripartita que los antiguos griegos hacían entre el amor erótico, el amor de filia y el amor ágape. Pero yo los engarzaría a los tres en el amor de pareja, diciendo que en una relación estándar de este tipo, siempre se comienza con el eros como la droga que da la vida a la relación. Es cuando andan las dos personas como conejitos dándole vuelo a las feromonas, a la feniletilamina, a la serotonina, a la norepinefrina y a otros neurotransmisores que nos ciegan y hacen que querramos copular o darle duro a la cópula, como diría Ebenezer, uno de mis compañeros de grupo del año pasado. Es una especie de amor egoísta en el que, diría yo, tu pareja es más un medio o un instrumento que buscas que sacie tu instinto animal, que una persona por quien realmente te interese conocer otro tipo de necesidades que tenga, que no sea la de andar cogiendo. Oiga usted, señorita doctoranda en bioquímica del enamoramiento, ¿cómo puede su boquita santa y pura escupir al mundo un vocablo tan incómodo para la gente que lleva la decencia a sus extremos más alzados? En vez de andar cogiendo, ¿podría usted decir algo así como andar construyendo un placer intenso con 2 herramientas tan hermosas como son el pene y la vagina? Así jajearon durante varios segundos hasta que Eloísa interrumpió el jajeo al responder: Bueno, no te hagas, tú me entiendes. ¿O no, señor doctorando en cuantas artes amatorias hayan existido desde la prehistoria hasta el mundo posmoderno? Otra vez a jajear hasta la saciedad. Prosiguió Eloísa. No, ya hablando en serio, justo quiero remarcar que el término de hacer el amor no ha de rebajarse a la categoría de un mero coito, sino reservarse al segundo estadio del amor de pareja, que sería el amor de filia, en que ya comienza la persona a valorar a su pareja y a admirarla en lo que tenga de admirable. En esta etapa, la naturaleza no ejerce su poder como en la primera, en que a lo único que nos programa es a participar en un fenómeno masivo de reproducción
para que la especie humana no se extinga. En este segundo estadio se comienza a forjar un auténtico y bonito compromiso entre ambos y sus encuentros son, en vez de conjugarse con el pronombre yo, lo hacen con el pronombre nosotros. Y eso cambia radicalmente la historia, pues ya comienzas a preocuparte por la felicidad de tu pareja. Mientras ambos comienzan a liberar altos niveles de oxitocina, conocida como la droga de la unión, te surge la necesidad de compartir todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes, compartir el ser y el tener para que suene más filosófico, mi querido Eve. Oye, hablas de la oxitocina que, según tengo entendido, es la misma sustancia que secreta la mujer al momento de dar a luz y que propicia el característico lazo de unión indisoluble entre la madre y su hijo, ¿no? Correcto, mi Eve. Y que dicho sea de paso, abunda tanto entre nosotros que no veo cómo pueda terminar algún día nuestro amor si no es porque alguno de nosotros fuera enviado a la residencia de Hades por culpa del coronavirus. Vaya que de repente se te da ahí bien el humor negro, ¿eh? Que la boca se te haga chicharrón, dijo Everardo, frunciendo un poco el ceño. Bueno, no se me ponga erizo, mi querido Poseidón, dueño de mis mares, de mis cielos. Y cerrando un ojo de una manera muy sensual, agregó. Y de mis cavernas. Tras unos 20 segundos que duró el beso que le plantó Eloísa en la boca como cauda de sus últimas palabras, prosiguió. Bueno, retomando el tema, por último, el paso definitorio del amor, el que lo lleva a su máxima expresión, ocurre con el amor ágape, cuando en una palabra brindas a tu pareja un amor incondicional. Tu prioridad pasa a ser la felicidad de tu compañera o compañero de vida. Das sin condicionar. Que también se conoce como amor oblativo, como el de Cristo cuando redimió temporalmente al ser humano con su sacrificio, o como una madre que desde que nace hasta que muere, da o haría lo que fuese necesario por la vida, la salud o aún la felicidad de su hijo, ¿no es así? Enteramente de acuerdo, mi Eve adorado, Dijo Eloísa, mientras apretándola con su mano izquierda, sangoloteaba ligeramente la barbilla de Everardo. Fíjate que en general comparto tu punto de vista. Solo me permitiría complementarlo con la idea del amor maduro que mi admirado Erich Fromm desarrolla en otro de sus libros, El arte de amar, que en síntesis consiste en decirle a tu pareja de frente, cara a cara, clavando su mirada en la del otro sin parpadear, algo así como, ¿te parece si lo personalizo contigo? órale pues, mi Eve, nada más no te claves mucho con lo de la mirada, no sea que me traspases hasta la retina y entonces ya no podría mirarte a escondidas cuando nadas desnudo en la alberca, ¿eh? Ah, con que estamos en la hora de las confesiones, ¿eh? Pero te juro que no lo vuelvo a hacer, mi Eve. No vaya a ser que me ocurra como a Tiresias, cuando se regodeó contemplando a la diosa Atenea mientras se bañaba desnuda en una laguna, y que como castigo por andar de boyerista lo dejó ciego. Aunque debo aclararte que esa es la versión menos aceptada por los helenistas. La más robusta es aquella que sostiene que si bien fue como castigo de una diosa la ceguera de Tiresias, quien se lo impuso fue Hera, la esposa de Zeus, y todo porque no le agradó a la diosa la opinión que dio el pobre Tiresias, cuando para resolver una acalorada discusión entre ellos, los meros del Olimpo, acerca de si es el hombre o la mujer quien obtiene mayor placer durante el acto sexual, pidieron a Tiresias que diera su opinión al respecto, y acordaron que lo que él determinara sería tomado como la resolución que pondría fin a la controversia. Tiresias señaló que sin duda es la mujer quien más goza en un encuentro sexual. Incluso se atrevió a señalar que podía experimentar un placer hasta 10 veces superior al que obtiene comúnmente el hombre. Tal respuesta encolerizó a Hera, pues ella sostenía ante su marido que el rango de placer de las mujeres durante el acto sexual era mucho menor que el de los hombres, por lo que, para desahogar su cólera, volvió ciego a Tiresias. A ver, Interrumpió Eloísa a Everardo. interesantísimo este pasaje de la mitología griega que en lo personal no conocía, mi Eve.
Pero tengo un cuestionamiento que plantear a esa historia. ¿Resulta de qué concedió la pareja divina a Tiresias el privilegio de resolver tal discrepancia de opiniones? Por más que Tiresias fuera sincero al exponer su punto de vista, no dejaría de ser una mera opinión personal, pues según recuerdo que se expuso en mi clase de lógica hace poco, la opinión no es más que un estado del espíritu en presencia de la verdad que se expresa a nivel probabilístico, entre los extremos de la ignorancia y la certeza. ¿O no es así, Su Eminencia? Advirtió Eloísa en un tono como catedrático. Muy válido su cuestionamiento, joven amante de la verdad y la sabiduría. Respondió Everardo mientras acariciaba los cabellos de Eloísa, cuya cabeza permanecía apoyada en el pecho de su amado interlocutor. Lo que ocurre es que, como narra Ovidio en su libro Metamorfosis, hubo una ocasión en que al ir caminando, Tiresias se topó con un par de serpientes que estaban apareándose y su reacción fue separarlas golpeando hasta matarla a la serpiente hembra. Esto último enojó a la diosa Hera y en castigo lo transformó en mujer, metamorfosis que le duró 7 años, hasta el día en que de nuevo se cruzó en el camino con otras 2 serpientes apareándose. Hizo lo mismo que la ocasión anterior, pero esta vez matando al macho, y fue así que Hera lo reconvirtió en hombre. Lo relevante es que mientras fue mujer, Tiresias sostuvo relaciones sexuales con frecuencia, al grado de que en una ocasión hasta embarazada resultó. Pero si me lo permites, volvamos a lo que te estaba explicando acerca del amor maduro a que se refiere Erich Fromm. Ay, sí, tienes razón. Como que la digresión fue tan grande que vas a tener que volver a concentrarte con lo de mirarme de frente, cara a cara y clavar tu mirada en la mía, ¿verdad? Ahí te voy. Una vez que se dieron las condiciones para la caracterización del brevísimo monólogo, dijo: He aprendido a amarte lo suficiente como para estar dispuesto a dar mi vida por ti si fuese necesario. Puedes estar segura de ello. Sin embargo, el día que dejes de ser la mujer de la que me he enamorado perdidamente, en un abrir y cerrar de ojos te arrancaría de mi vida y pasarías a ser apenas un bello recuerdo en mi mente y en mi corazón. Se hizo un silencio de 14 segundos, durante el cual ambos seguían con sus miradas enlazadas y sin parpadear, hasta que Eloísa le dijo: Hago mío lo que acabas de decir, mi Eve. Tal será nuestro pacto secreto. Y déjame terminar haciéndote una pregunta fromniana para saber si es o no un amor maduro el que te une a mí. Pero el chiste, escúchalo bien, es que me des una respuesta inmediata, sin razonar nada, casi en automático. ¿Estás de acuerdo? Te escucho. ¿Me necesitas porque me amas o bien me amas porque me necesitas? Te voy a responder contradiciendo totalmente lo que Platón dice en su diálogo El banquete, acerca de por qué los seres humanos buscamos a alguien de quien estar enamorados. No te amo porque seas mi media naranja, sino al contrario, te amo porque siendo, o cuando menos sintiéndome yo, una naranja completa, a pesar de mi dura infancia, he encontrado en ti a otra naranja completa por la que comparto mis jugos, mi cáscara y mi pulpa, pues los tuyos, tus jugos, tu cáscara y tu pulpa, lo que hacen es dotarme de mayor fortaleza e incrementar mi felicidad. Como diría Jorge Luis Borges, mi Eve, sigamos juntos y amémonos con pasión mientras sigamos mirando en la misma dirección, ¿te parece? Afuera comenzó a caer un diluvio infernal, como si Zeus, Hera y Tiresias hubieran querido hacer acto de presencia para ver a escondidas a través de la ventana cómo respondió el cuerpo de Everardo ante la propuesta de su mujercita hermosa. Fue jueves, así como el hombre que fue jueves de Chesterton, el día que podría marcar el destino de este par de enamorados. Ese día, de la tercera semana del 11º mes del primer año de la pandemia, estuvo esperando el padre de Eloísa
en la acera de enfrente a que llegara Everardo al edificio donde tenía su departamento. Eran alrededor de las 9 de la mañana. Sabía que casi siempre llegaba más tardar esa hora de casa de su hija, pues los martes y los jueves comenzaba siempre a las 10 su clase a distancia de axiología. No siempre se conectaban todos los alumnos del grupo, pues tanto ellos como muchos estudiantes de todo el país, por razones de diversa índole, no daban regular seguimiento a las clases a distancia, concepto novedoso en esta época de pandemia. Al momento en que Everardo ingresó al edificio, el padre de Eloísa cruzó de inmediato la acera para hacer lo mismo. Justo cuando Everardo abría la puerta de su departamento, tras haber subido por las escaleras como lo hacía diario los 5 niveles del edificio, su perseguidor, el hombre que esperó con paciencia este jueves para hacer justicia, según su modo sui generis de ver las cosas, volteando primero a ambos lados del pasillo de ese nivel del edificio para cerciorarse de que no hubiese alguien que los estuviese observando, se colocó detrás de él y le aplicó al instante la llave china, tan socorrida en el mundo de la delincuencia para privar temporalmente del conocimiento a una eventual víctima. Una vez que la aplicó con efectividad, arrastró el cuerpo inconsciente de Everardo a uno de los sillones de la sala, lo sentó junto a uno de los brazos del mueble y le apoyó la espalda en el respaldo. Le quitó la chamarra que llevaba puesta y en el brazo izquierdo le aplicó cierta inyección con una aguja tan fina que dio por hecho que cuando recobrara la conciencia ni cuenta se daría de que unos minutos antes su verdugo había sellado el destino de sus próximas 3 semanas de vida. Por su cabeza había pasado primero la idea de castrarlo químicamente, pero habría más riesgo de ir tarde o temprano a la cárcel. No, mejor sería realizar un crimen perfecto, que además lo haría sufrir y que al final lo mandaría seguramente al otro mundo. La inyección la pudo aplicar sin contratiempo alguno. Había logrado que a partir de ese instante comenzara a circular por el torrente sanguíneo de Everardo el concentrado del virus SARS-CoV-2 que obtuvo pagando un fuerte soborno en uno de los laboratorios que en México estaban procurando, como parte de un esfuerzo mundial, crear la vacuna milagrosa, el primer remedio efectivo para hacer que disminuyera drásticamente el número de personas contagiadas y sobre todo fallecidas, que se incrementaba en forma muy notoria todos los días en todos los rincones del planeta. Lo único que podría malograr la intención criminal del padre de Eloísa era que Everardo, aunque inexorablemente terminaría engrosando en cuestión de días la lista de personas infectadas por el coronavirus en el país, contara con la fortuna de engrosar también la lista de personas asintomáticas. Eso lo dirá el tiempo. Cuando Everardo recobró la conciencia unos minutos después, la única anomalía que observó fue que quien lo había hecho perder el conocimiento se había ido con 2 pisapapeles de jadeíta que había sobre la mesa de centro de la sala y con 5,500 pesos que había guardado en el segundo cajón de su buró para ir sufragando con ellos sus gastos rutinarios de esa semana, pues era reacio a cargar su tarjeta de débito en la calle, pensando justamente en que algún día podría ser víctima de un asalto y quería prevenir el estrés que implica tener que reportar de inmediato el robo para evitar cargos indebidos y luego esperar la reposición de la tarjeta. El delincuente no se llevó más bienes porque, fuera del televisor de 55 pulgadas en el que acostumbraba Everardo disfrutar las alrededor de 1,500 cintas cinematográficas que conformaban su pequeña filmoteca, no había nada en el interior de su discreto espacio vital que fuera siquiera de regular valor y por lo tanto apetecible para un amigo de lo ajeno. Pero tan cierto como lo anterior, era el hecho de que el padre de Eloísa lo único que pretendió como acto final de su plan fue simular un robo como móvil de su ingreso al departamento de quien, a partir de este instante, corre en su reloj biológico la cuenta regresiva para saber si librará o no la condena que con todo el odio a su alcance quiere el padre de Eloísa que le impongan las 3 Moiras, dejando de tejer la trama y la urdimbre de la vida de Everardo, y quizá, sin haberlo previsto, cegado por el odio, también de su hija, poco tiempo después de que el coronavirus haya terminado de inocularse en el cuerpo del hombre con quien Eloísa venía construyendo una historia de amor de esas que se cuentan con los dedos de una mano
y más en tiempos de pandemia. No fue sino hasta 2 noches después de aquel jueves que por fin Eloísa pudo hallar entre la colección de películas que había heredado un filme que aparecía dentro de la clasificación que de ellas había elaborado su abuelo, pero que físicamente no la había podido encontrar, dado que, a pesar de que según ella debía aparecer entre las de temas históricos y legendarios, ahí no se encontraba. Fue hasta que se le ocurrió indagar por internet quién es su director que pudo solucionar el problema. En la sección de directores del catálogo fílmico del abuelo, la localizó bajo el nombre Bertrand Bonello, título Tiresias, año 2003. Los 2 rituales previos aprovecharon para analizar sendas cintas magníficas de Woody Allen que llevó Everardo, por prestarse a un buen debate filosófico y a una buena disertación tenística, Irrational Man y Match Point, respectivamente. En el caso del primer filme, la discusión se centró en qué tan válido es que un tercero pretenda hacer justicia en nombre de alguien que no le ha pedido que lo haga, y máxime cuando la autoencomienda consiste en asesinar a otra persona. En el caso del segundo, en que también el homicidio tiene un relevante peso argumental, el intercambio de ideas se fue exclusivamente por el lado del tenis como deporte, pues ambos eran fanáticos empedernidos del deporte blanco, del fútbol americano y de los deportes olímpicos en general. Y vaya que lo eran. Comenzaron abordando el tema de lo fantástico que debió haber sido para el instructor de tenis que aparece en la cinta, que tal y como ocurre en la trama, de pronto le insistan en que acepte dar clases en un club de élite, para gente que por cuanto a su poder adquisitivo podríamos considerar casi como perteneciente a una aristocracia social. A partir de ese hecho, se fueron desviando tanto en la conversación de la línea argumental del filme, que Everardo terminó explicando a Eloísa qué es una ucronía literaria y qué un punto hombar en tal contexto. Oye, mujercita hermosa, no resisto preguntarte, ya que estamos tocando el tema del tenis, ¿qué crees que hubiera ocurrido si Roger Federer, hubiese ganado alguno de los 2 match points que tuvo a su favor en la maratónica final que disputó contra Novak Djokovic en Wimbledon el año pasado? Porque seguro que viste el partido, ¿verdad? Sí, y con mis compañeros del club en casa de uno de ellos. ¿Qué hubiera ocurrido? Recuerde, señor filósofo, que el hubiera no existe. ¿Y quién te lo asegura? ¿Quién tiene pruebas contundentes de que no existe? Yo, en cambio, las tengo de lo contrario, y vaya que son contundentes. A Eloísa le entregó tal aseveración. La prueba de que el hubiera sí existe, lo es la existencia de la ucronía literaria. ¿Y eso con qué se come, mi querido Eve? ¿Con qué se coma? Hasta ahorita no lo sé, pero sí te puedo decir que es una herramienta insustituible para rendir culto a algo tan fantástico como el hubiera. A ver, ilústrame, como si fueras Voltaire en tiempos de la Ilustración francesa. No, como él no, porque si lo hiciera irremediablemente ardería no Troya, sino la Iglesia Católica. Y no quiero meterme en esos terrenos tan delicados, pues el tenis es todo menos una herejía, una simonía, o un buen pretexto para invocar al gran inquisidor que aparece en Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Mejor, si te parece, te explico primero qué es una ucronía y luego por qué ese partidazo memorable del genio suizo contra el serbio podría ser un buen pretexto para armar una ucronía tenística. Mira, en términos simples, mujercita hermosa, una ucronía yo la definiría como una manera de rendir culto literario a la palabra hubiera. Tienes que partir de lo que se denomina un punto hombar. Digamos un punto de inflexión a partir del cual el autor de la ucronía le da, como diría Henry James, una vuelta de tuerca a algún suceso histórico. ¿Qué habría ocurrido si, por ejemplo, Aníbal hubiese logrado conquistar Roma? ¿O bien, si Cristo no hubiese existido? ¿O qué te parece seguir en el terreno de las especulaciones y preguntarnos,
¿Qué sería de México si el servicio de contraespionaje británico no hubiese conseguido descifrar el contenido del telegrama Zimmerman que le llegó a principios de 1917 al presidente Venustiano Carranza, en que el gobierno alemán le proponía aliarse militarmente para neutralizar juntos a Estados Unidos, de manera que los gringos no pudieran impedir que Alemania ganase la Primera Guerra Mundial, a cambio de lo cual México recuperaría la posesión de los territorios del norte que perdió durante la guerra de 1847? Ah, caray, en este último caso se me ocurre, por ejemplo, que serían muchos más los mexicanos que hoy día comerían enormes hamburguesas acompañadas de un chorro de French fries, papas fritas, y que no existiría Las Vegas como centro neurálgico de la megadiversión en el continente americano, sino que hoy sería un set cinematográfico como el que hubo muchos años cerca de la ciudad de Durango, aquí en México, para filmar películas del género western. Everardo se le quedó viendo y le dijo: Nunca te he confesado que casi siempre me excitan mucho la mayoría de tus ocurrencias, tu chispa, tu ingenio, mas en esta ocasión, pues fíjate que también. Y jajearon unos segundos. Pues termina rápido tu sesuda explicación para que podamos remediar tu alto estado de excitación libando nuestros néctares preferidos. ¿Me entiendes, verdad? Everardo la entendió a la perfección, pues era una expresión sobreentendida entre ellos a la que recurría Eloísa cuando ardían deseos de practicarle a él una buena felatio y que él le hiciera un cunilingus de aquellos que una mujer jamás olvida. Sí, sí, tienes razón, me apuraré. Pero no te vayas a venir con tu conclusión tampoco demasiado rápido, ¿eh, mi Eve? ¿Me habrá albureado?, se preguntó Everardo. Ay, creo que sí. Bueno, sí, ya mejor me apuro. Eh, Mira pues, al grano. Si Federer hubiese ganado uno de esos dos match points, habría conseguido su título 21 de Grand Slam y no habría nadie en su sano juicio que no lo reconociera como el mejor jugador de todos los tiempos por encima de Djokovic y de Nadal. Ah, pues ya que en esas andamos, fíjate que se me ocurre crear una categoría que llamaría Ucronías justas en el mundo del deporte. Y entonces te diría que en el mundo de la NFL, el supertazón, más injusto de la historia, pues en realidad jamás tendría por qué haberse jugado. Fue el de hace 3 años, si no mal recuerdo, entre los Patriotas y los Rams de Los Ángeles. Pues acuérdate de que a unos segundos del final del partido por el campeonato de la Conferencia Americana, Tom Brady, bajo su equipo en el marcador, hizo un pase incompleto en cuarto down, con lo que los Jefes de Kansas ya estaban prácticamente en el Super Bowl, pero gracias al más tonto offside que he visto en mi vida, aunque la tuya desde luego ha sido mucho más larga que la mía, que le marcaron a uno de los lineros defensivos de los Jefes por haber rebasado la zona neutral del balón al estar mal colocado en su posición inicial cuando Tom Brady comenzó esta jugada en cuarto down. Y fue así que pudo iniciar Brady con una nueva ofensiva con las consecuencias que ya conocemos. Y por otra parte, acuérdate de por qué no llegó Nueva Orleans ese año al Super Bowl. ¿Sí te acuerdas? Claro que me acuerdo. ¿Cómo lo voy a olvidar? Fue cuando también en cuarta oportunidad el gran Drew Brees lanzó un pase a la zona de flat que no pudo completar el receptor de los Santos. Eloísa lo interrumpió para decir: Porque el esquinero de los Rams casi le rompe la cabeza al pobre receptor de los Santos. Y los árbitros, estoy segura de que o estaban drogados o bien confabulados contra el equipo de mis amores. Y por eso no quisieron marcar una interferencia a la defensiva del tamaño de las ganas irrefrenables. Ahora sí, en serio, que tengo de que libemos nuestros néctares preferidos, mi Eve adorado. Y que de haberse marcado le daba prácticamente a los Santos el pase al juego grande, por lo que el supertazón ucrónico que jamás se jugó, pero que debió haberse realizado, lo habrían protagonizado los Jefes de Kansas City, Holmes, contra mis adorados Santos de Nueva Orleans, los de la Flor de Lis. Como ya se señaló, Everardo sabía perfectamente lo que significaba aquella conjugación de 15 palabras que empleó Eloísa
para referir el tamaño descomunal de aquella interferencia a la defensiva que jamás se señaló y que, en efecto, había sido del tamaño del estadio, pero que los árbitros se negaron a marcar. Significaban un cunilingus seguido de una felatio, ambos del tamaño del grandísimo amor que besaba cada vez con más fuerza sus destinos. Bien, muy buen ejemplo de lo que llamas una justa ucronía deportiva. ¡Guau, mujercita hermosa! ¡Qué bárbaro! Ya no puedo esperar más yo tampoco. Acto seguido, la recostó con violencia sobre la cama, le bajó la tanga y colocó su boca a la altura del pubis. Con suave ritmo de reloj suizo, comenzó a cumplir con su lengua con la parte que le tocaba, a cambio de lo cual, minutos después, ella con insuperable maestría haría con su boca deliciosa que Everardo terminara gritando a todo pulmón: ¡ay, ay, ay! ¡Te amo, te amo! ¡La, la! Después, la misma noche en que Eloísa dio con la cinta, vieron Tiresias de Bertrand Bonello y coincidieron en decir que es una paráfrasis interesante de la historia del Tiresias mitológico. Everardo opinó que el detalle más original del director fue haber recurrido a un personaje transexual para caracterizar a Tiresias. ¿Qué opinas acerca de los transexuales, mi Eve? Que no son sino almas encarceladas en un cuerpo equivocado, con plenos derechos de que sea reconocida su identidad, pues son tan hijos de Dios como cualquier ser humano. Eran muchas las similitudes entre Everardo y el abuelo de Eloísa, sus afinidades en materia de política, su coincidencia en considerar a Franklin Delano Roosevelt un presidente tan importante como Abraham Lincoln en la historia de Estados Unidos, su pasión por la cultura en general y por la historia de la ciencia en particular, pero, desde luego, la que más llamó la atención siempre a Eloísa fue la de su extrema afición por coleccionar cintas cinematográficas de todos los tiempos. Pasión, por cierto, poco usual en esta época de pandemia en virtud de las diversas vías alternativas que hay para ver un número inmenso de filmes de casi cualquier ámbito espacial o temporal, como YouTube y ciertas aplicaciones o sitios de internet que hace algunos años eran algo impensable. Ambos valoraban una cinta cinematográfica no solo por su contenido en sí, sino también como un arte objeto. Everardo llegó al extremo de él mismo bajar de YouTube o bien de alguno de los sitios de internet por los que pagaba una renta mensual el filme que le interesara en ese momento. Hasta subtituló algunas habladas en idioma inglés, por si algún día tenía con quién compartirlas. Y no solo eso, sino que también elegía la carátula que considerara más apropiada y él mismo la imprimía. Todo un trabajo artesanal. Estas maravillosas herramientas tecnológicas nunca pasaron siquiera por la imaginación del abuelo de Eloísa cuando comenzó a formar su colección fílmica en los años 80. Las de ambos estaban clasificadas por países, por épocas, por directores, por actores, por actrices o por género, según lo que cada uno considerara lo más relevante de alguna cinta en particular. Pero a diferencia del abuelo, que de acuerdo a su estado de ánimo veía una u otra de sus preciadas películas, Everardo, hasta antes de enamorarse de Eloísa, era muy metódico en sus criterios para ir usufructuando su colección de ejemplares del séptimo arte. Dedicaba por lo general 2 semanas en especial a un género, a una época, a un director, a un actor o a cierta actriz. A veces planeaba un ciclo dedicado, por ejemplo, al director Fritz Lang o a Fassbinder, pero en ocasiones le latía otro dedicado al cine silente de los inicios de Hollywood, al actor Alec Guinness, a Gerard Depardieu, a Fred Astaire, de quien era fan declarado, o en 2 ocasiones lo dedicó a ver en orden cronológico la filmografía completa de películas en que actúa el gran Tintán. También dedicaba alguno a actrices por las que sentía una especial admiración, como Barbara Stanwyck, Gloria Swanson, Catherine Deneuve y otras muchas. Sin embargo, había 2 que eran para él como un auténtico fetiche: Marlene Dietrich y Sophia Loren. De ambas contaba en su colección con todas sus películas,
incluyendo 3 de la Dietrich de sus inicios en el cine silente. A Sofía Loren la consideraba la actriz más sensual de la historia, pero por la actriz austriaca Hedy Lamarr tenía una fascinación muy particular, no tanto por sus dotes histriónicas, cuanto por 3 atributos que a Everardo le fascinaba hallar en una sola mujer, y que a Hedy Lamarr los reunía de sobra: belleza, una gran inteligencia y amor por el conocimiento. De Hedy conocía a detalle las aportaciones que hizo en el mundo de la ciencia y de la tecnología, como por ejemplo la historia poco conocida de su invención del espectro ensanchado, precursor de las comunicaciones inalámbricas. Sabía al dedillo cómo fueron su vida, sus romances, sus logros y sus tragedias. Pero cuando conoció a Eloísa, y sobre todo cuando se enamoró de ella, lo cautivaron su belleza, su honda inteligencia, su inquietud por la lectura, por aprender cosas nuevas todos los días, su pasión por los deportes en general y por el séptimo arte, esta última, desde luego heredada de su querido abuelo. Fue así que pasó a ocupar el nicho de la Lamarr, y en verdad Everardo se sentía un hombre pleno y muy feliz con ella. Asimismo, él sabía muy bien que Eloísa lo adoraba porque veía en él a su abuelo, a una figura paterna sustituta y a un hombre con quien compaginaba muy bien en la intimidad. Eran la ecuación perfecta. Desafortunadamente, los coeficientes, las variables, los exponentes y los signos de tal ecuación comenzaron a desmadejarse poco a poco. A los 17 días de que vieron Tiresias, él, Everardo, comenzó a vivenciar algunos de los síntomas propios del coronavirus: sensación intermitente de fatiga, fiebre hasta 39 grados de temperatura, dolor de cabeza y una leve pérdida del olfato. Obviamente se alarmó, mas no tanto por él, sino porque Eloísa también empezó a experimentar síntomas muy similares, pero en vez del olfato, fue el sentido del gusto el que iba perdiendo gradualmente. Juntos fueron a practicarse la prueba de reacción en cadena de polimerasa, PCR, y confirmaron lo que ya daban por hecho, que eran portadores del virus. Les prescribieron los medicamentos de estilo y se aislaron tal y como debía de ser. Decidieron afrontar juntos la situación. Él trasladó todas sus pertenencias a la casa de Eloísa. Hasta ese momento habían disfrutado a plenitud el tener cada uno su propio espacio vital. Decían que era bueno extrañarse y no renunciar a su libertad de acción, a su libertad de definir cada uno su propia verdad responsable, de tal manera que no incurrieron en el error de mucha gente. Sentir segura a su pareja, no sentir la necesidad de regar todos los días su relación, sobre todo cuando viven juntos. Mas ahora, ante esta nueva coyuntura, ante esta nueva realidad delineada por un virus que fluía por el torrente de su ser y que los iba minando poco a poco, decidieron estar juntos, vivir juntos este proceso, no sin dejar de abrigar la esperanza de que fueran remitiendo los síntomas. Sabían de la dramática saturación de los hospitales habilitados para atender pacientes COVID. Sabían de la brutal demanda que afuera había por tanques de oxígeno. Sabían que haber extremado los cuidados por evitar ambos el contagio no era garantía de que el coronavirus no pasara en cualquier momento a ser un huésped en sus vidas. Sabían que su amor era tan fuerte como su deseo de no sucumbir ante esta enfermedad. Lo que no sabían era que el nefasto progenitor de Eloísa, es decir, su padre, también era el progenitor de un desenlace fatal que cada día veían más cercano. Fue una noche de luna nueva cuando, impulsados ambos por el genuino amor oblativo que ya a esas alturas era el sello inmarcesible de sus vidas, con los labios ardientes de sus miradas y con los párpados abiertos de sus bocas, pactaron intentar un último encuentro amoroso en que se abrazaran las brasas de sus últimos anhelos y de sus postreros sueños. Ahora me pregunto, ¿habrán reencarnado en ellos Abelardo y Eloísa?
la pareja que protagonizó quizá la historia de amor más intensa y a la vez trágica durante la Edad Media en el mundo occidental. Sabrá Dios. El último encuentro amoroso que tuvieron Everardo y Eloísa fue tan dramático, tan intenso y tan hermoso que cuando lo presencié, aprovechando que la puerta de su recámara estaba semiabierta, me quedé ciego como Tiresias, al tiempo que sentí en mi piel el impacto de los vientos premonitorios de un hecatombe como los del caballo de Turín. Por fortuna, antes alcancé a registrar con mi pluma lo que oí que Everardo le iba diciendo a Eloísa conforme sus cuerpos iban amando a la vez que despidiendo. No puedo ver cómo va el orden de las hojas, pues las palabras que recogí no hablan, solo laten, y seguirán latiendo porque contienen la historia de un encuentro que brilla con luz propia y que no quiero que muera nunca en el olvido. El último encuentro de Everardo y Eloísa. La historia del encuentro erótico a que se hizo alusión al final del relato es la siguiente. Esta noche tan pulida de azabache, pues Selene su brillo ha claudicado, como cómplice celeste de nuestra amorosa y seguramente postrer entrega, con la sola luz de nuestra voluntad fogosa, no es otro sino pulsar tus más sensibles cuerdas, que reconozco sin dificultad por la persistencia de sus latidos, hasta hacerte mutar tu conciencia de la cópula de nuestros temblorosos e invadidos cuerpos, por la vivencia de que ardamos en uno solo, por la conjunción de dos como fuegos fatuos. No es otro mi obsesión que fluye por toda mi torrente, mujercita mía, que con tu físico florido te haces presente. Nivel de saturación de oxígeno en la sangre de Everardo, 89%. Deshaz tu trenza de rayos divinos hasta que la miriada de tus lianas en sus puntas contacten por su retaguardia el par de tus bien moldeadas rodillas de girasol, para acto seguido, orientado por luz mortecina, contemplar con ojos de admiración y de carga lasciva tu parte de alcatraz posada sobre nuestro verde sillón, con tus piernas cruzadas, cual trozos de enredadera, permeadas por medias de negra orquídea placentera. Nivel de saturación de oxígeno en la sangre de Eloísa, 88%. Acorto la distancia que media risueña entre tus dificultosos suspiros y los míos, encontrando franco el camino que hacia ti me lleva, hasta que al fin, al estar de ti tan cerca como en un ramo una rosa de otra, acaricio con suavidad de mano de ángel tus redondeados hombros morenos, al tiempo que paso del vislumbramiento de tus ojos arcos, hoy anfitriones del coronavirus, pero aún así, de tan intenso resplandor por concentrarse en ellos tu verdígena clorofila, paso a captar cómo ese par de luciérnagas omiten arrojar su brillo al cubrirse de telones que no son sino tus párpados acicalados de colores. Me hace vibrar tu mensaje de absoluta entrega, que por vibrante torna trémulos mis labios, que poso en los tuyos de escarlata húmeda, como beso vástago de unión premonitora, de la postrera, que será ya no de labios, sino de fuegos fatuos.
Siento entre mis cabellos el vaivén de tus manos, que con sus 10 celosías gráciles e inquietas, al apretar mi cráneo en forma de increscendo, me anuncian infaliblemente que es hora de besarte toda y que puedo saborear, una a una, pétalo por pétalo, las flores deliciosas de tu pensil de corazón de ópalo. Embriagado ya por el perfume de tu esencia, cual felino que ensarta el cuello de su víctima, como acto devastador que evidencia su dominio. Así, los dos brocales de mi boca ávida ensartaron el tuyo por tulipanes conformado, del que succioné tu dulce savia afrodisíaca, que a la hora fluir por mis arterias como líquido vital, me siento convertido en bestia colosal. Siempre creí que ver dos volcanes gemelos en medio de una floresta encantada por el trinar de multitud de aves canoras era una ilusión de esas que son utopía. Pero cuando succioné los pezones enhiestos de tus montes simétricos de azucenas y lengüeteé en repetidos círculos los respectivos nimbos de tus cálidos pezones, de tanto placer me pareció escuchar en el seno de tu mente enloquecida el gorjeo intensísimo de puros ruiseñores, cantando arias alusivas a erupciones que asocié de inmediato con un olor a fumarolas que capto al reencontrar tus pezones de alelí con la punta de mi lengua envuelta en frenesí. Aunque nuestros niveles de oxigenación son bajos y nuestra respiración forzada, como un beso cuando carece de las mieles del amor, tus signos de excitación son tales que al encajar en mi espalda con descomunal pasión los cardos de tus celosías pintados de azucena, me impeles a tomarte en mis brazos, extender tu cuerpo copiosamente florido en nuestro tálamo de mieles deleitosas y disfrutar con la emoción columpiándose en el limbo tus cadenciosos serpenteos avisadores de que del instante por mí tan anhelado, desde el día en que conocí tu esencia, de verte pedir a gritos que consume nuestra entrega, estoy ya pisando su inquietante umbral, como quien se siente a punto de conocer al ser inmortal. Te contemplo, te sonrío y te idolatro. Concentro mi atención en tu parte austral. Beso tus zapatillas de tacón de aguja que calzan coquetas tus pies de flores de Belén. Y me sigo con tus magnoliadas piernas que al recorrerlas en su primer tramo, permeado por medias de negra orquídea, me hacen sentir con mi roce en sus carrillos un goce que intentar traducir es vano, pero que sí me lleva de la mano a seguir besando tus extremidades de magnolia hasta taparme por fin al instante en que adoptas la postura que acostumbras cuando te regodeas tocando el cello con tu parte más íntima. Un crisantemo impúdico imponente, acompañado en sus flancos por espigas hirsutas, del que emana un aroma de suculentas frutas. Cuando uno penetra un misterio con la emoción que brinda lo desconocido, así penetré con la extensión sonrosada de mi boca aquel misterio llamado crisantemo, degustando en su interior más hondo una secreción que me sabía tanto a ti, mujercita linda, impulsada con toda mi fuerza acumulada, que al saborearla siento que por mí eres de nuevo inmaculada.
ensordeces ahora mi mente loca con tus gritos semiahogados por el coronavirus, que vuelan ahora por los aires en forma de vírgulas de pensamientos, portavoces de los tuyos, tus pensamientos, que no piden sino exigen sin transigencia consumar esta vivencia tan luengamente acariciada, buscando obtener el clímax de consuno, pues queremos hacer de dos fuegos fatuos solo uno. Tengo mi peso sostenido por un bello alcatraz. Sí, por ese bello alcatraz de donde emergen tus simétricos volcanes, y que ahora, achatados por mi tronco, invadido de gotas de rocío, imposibilitada ven una erupción, que en cambio adivino inminente dentro de tu crisantemo deificado por mi intelecto, en vista de que su corola de pétalos se está desmoronando irremisiblemente como las hojas otoñales de un árbol de follaje denso, y como nuestro ritmo de respiración cansino. Pues mi erecto miembro, fuente de vida, está dentro de ti, presto a depositar mi vida. Oh Dios, oh mujercita mía, mi cuerpo bañado por ríos y cascadas naturales, y el tuyo florido que absorbe mis aguas virginales, están unidos, porque así lo quiere la vida, con virulentos pero rítmicos y circulares movimientos, saliendo a contemplar la noche iluminada y penetrando después ya dueño de su obscura morada. Mi fuente de vida llega a abrirse tanto paso a través de tu caverna, cuyos labios mayores habían llegado a ser besados por los míos, que alcancé a saludar y a perforar el cáliz de sépalos de tu flor suprema, convirtiéndose ahora tu otrora crisantemo en cálido colio perpetuador de tu virginidad de otrora, pues los hilos de sangre que corren por sus entrañas denotan que irremisiblemente has perdido tu nueva castidad, pero que a cambio has ganado suprafelicidad. Me quema bajo tu fuego corolario, signo inequívoco de tu clímax corolario, por lo que mis estambres vitales, rotos lo siento, liberadores de polen, transportados en barca lechosa, por jugo de maguey constituida melosa, desfalleciendo yo de placer por mi erupción, simultánea a la sensación de tu desintegración, pues pasas a ser flamígero huerto consumado que no me incendia, pues ya soy fuego entre las llamas. Pero eso sí, ahoga mi alma, mi emoción frondosa, al vernos envueltos por aureola colorada, tupidas de rojas rosas enlazadas que no son sino heraldos de tu alma excitada y moribunda, que al verte convertida en fuego fatuo, te ofrecen a custodiar nuestra fusión bendita, que ahora ilumina cegadora los ojos de la noche, y que invita a la luna, nuestra cómplice celeste, a que atestigue nuestro adiós y la fusión de dos almas, la mía de magueyes que dan forma a un trono de Venus, y la tuya, mi amada Eloísa. Mi amada Eloísa, rosario de rojas rosas,
que están unidas siempre por un fuego de rosas. Adiós, Eloísa. Adiós.